Muy bien, bienvenidas, bienvenidos al Seminario de las Artes Transmigrarts. Mi nombre es Agustín Parra Grondona, soy el coordinador del Seminario de las Artes. Este ciclo de conferencias gira alrededor de los procesos de investigación, creación aplicada en artes vivas dentro del proyecto Transformar la migración por las artes. Transmigrarts es un proyecto RAISE de movilidad de investigadores entre tres países europeos y Colombia, del Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020. En él participan tanto investigadores colombianos de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Distrital de Bogotá, como investigadores visitantes de Francia, España y Dinamarca. Con una duración de 5 años, el proyecto Transmigrarts acaba de finalizar en diciembre de 2025. Para mayor información pueden visitar la página web del proyecto www.transmigrarts.com, donde podrán consultar con acceso libre todos los artículos que se han escrito en la revista TMA, descargar el libro sobre investigación creación aplicada, así como consultar las guías didácticas para la realización de diversos talleres modelo que hemos creado para trabajar con la población migrante. Por su parte, este Seminario de las Artes Transmigrarts es un ciclo de conferencias semanales en modalidad mixta, presencial y online. Su objetivo es promover la apropiación social del conocimiento alrededor de los procesos investigativos y de creación en artes vivas desarrollados en Transmigrarts. Por lo tanto, busca difundir los procesos, experiencias y resultados del proyecto. Hoy es nuestro último día de estos 3 ciclos que hemos desarrollado después de año y medio de, de hacer este seminario. Entonces, bueno, es una oportunidad para despedirnos, ¿sí? Y para también, bueno, con la alegría de tener con nosotros, poder presentar a Alejandro Muñoz Cano, quien es investigador social, periodista, antropólogo y doctor en artes. Trabaja e investiga temas de las narrativas sociales, co-creando estrategias de resistencia creativa con personas y comunidades que habitan contextos de opresión o violencia. Él es miembro del grupo de investigación hipertrópico de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y fue investigador en Transmigrarts. Entonces, sin más, bueno, las dejo y los dejo con Alejandro, quien nos hablará acerca de las narraciones de un migrante acerca del cuerpo colectivo emocional. Alejandro, mil y mil gracias por aceptar esta invitación. Es una alegría tenerte aquí. Gracias, profe Agustín. Gracias por la invitación. Gracias por la presentación. Y pues empecemos hablando un poco, de alguna manera toda esta charla va a tener, digamos, una línea narrativa transversal que va a estar muy mediada por lo biográfico. Eh, Mi formación es de base periodista y también hice una maestría en antropología. Y de alguna manera el quiebre narrativo se da con el doctorado en artes, pero en unas búsquedas que siempre han estado ahí. Ustedes que creo se mueven en el mundo del arte, quizás no tengan tantos dilemas ni éticos ni epistemológicos con las formas de vincularse a los procesos sociales con las comunidades. Eso para los periodistas y para los antropólogos tan atravesados por los positivismos de vieja data y de nueva data, es un gran complique, ¿cierto? El periodismo ha tenido el caballo de batalla de la objetividad para tratar de domesticarlo y la antropología se creó algo que se conoce como la reflexividad y en último momento algo que se conoce como la reflexividad, que no es otra cosa que la posibilidad de verse en campo y la posición que uno ocupa en campo como investigador. Yo quise tirar todo eso no a la basura, pero sí de alguna manera dejarlos un poco engavetados y archivados y dedicarme a desarrollar procesos eh, donde pudiera de alguna manera ver la incidencia de mi carga biográfica en el lugar que visito, en el lugar del que hago parte, el lugar donde o transversal o efímeramente estoy vinculado, pero de alguna manera cuál es el ejercicio de transformación que se da en ese espacio social y cuál es la transformación que se da en mí.
Básicamente de eso voy a hablarles en esta corta conversación, porque finalmente ojalá pueda terminar en conversación. Y conecto entonces con el tema más central de la conferencia. En 2021, voy aquí a compartir, yo hice parte como estudiante de doctorado de el proyecto Transmigrar. Tuve la particularidad, no sé si para bien o para mal, de ser la primera persona de Transmigrar en viajar en unos asuntos de movilidad internacional, Ah, y era la primera vez que salía tan lejos, que montaba en un avión tan lejos, y Ale- dejaba un poco de miedos como, Alejandro, sí, estábamos en pandemia, o sea, estábamos en pandemia. hay que recordar que eran los primeros vuelos que se podían hacer en ese momento. Y por fortuna llegó el profesor Agustín como a los 2 o 3 meses y eso suavizó el asunto. Entonces, a lo que voy es que yo iba como estudiante de doctorado con una investigación, pues, con los objetivos y las preguntas de investigación muy claras, como suele ser, pero llevaba una tormenta conmigo, ¿cierto? Esta es una fotografía de Toulouse 2021, comenzando meses ya sin tapabocas, un poco desafiando las normas de movilidad, pero da cuenta del único refugio que yo tenía allí, que era la bicicleta. Yo soy ciclomontañista, pues realmente no lo hago por un asunto de solamente actividad deportiva, sino como por un asunto de huida y de conversación conmigo mismo. Cualquiera tendrá sus formas, yo tengo esa. Y yo la única condición que puse para viajar, no era importante que yo viajara, pero puse una condición, era que me llevara la bicicleta. Incluso estaba buscando un lugar cerca de Toulouse donde hubiese montaña, porque en Toulouse todo es plano. Y me fui en la película montado, queriéndome ir para un lugar cerca, creo que a los Pirineos, a un pueblito que visité con el profesor Agustín que se llama Foix, porque había montaña. Fueron 15 días de la desolación más intensa que yo he sufrido en mi vida. Yo todos los días, en las noches, la única conversación que sostenía era con mis seres queridos, mi hijo, mi mamá, y lo que quería yo era venirme al otro día. Además, tenía un asunto personal muy fuerte, unos asuntos vinculados con las emociones que no había logrado transitar y que de alguna manera uno no puede engavetar ni dejar. Eso iba conmigo. Sin embargo, por las conversaciones, por un asunto que una palabra que va a ser clave en todo este proceso, que es la palabra resistencia, yo todos los días hacía una oración de resistencia para no coger un avión y venirme de nuevo para Colombia, para Caldas y específicamente para las montañas de Caldas, que eran mi refugio, ¿cierto? Entonces, un poco este carrusel metaforiza lo que yo, ¿por qué no se estará escuchando? Debes darle compartir con audio. Si quieres, vuelve a compartir. Pues les voy contando un poco. Este carrusel es la metáfora de la vida que comencé a vivir allí en Toulouse. Como les digo, con una pregunta muy clara, investigación suficientemente clara, como solemos ir los investigadores a la hora de desarrollar nuestros procesos investigativos, con una ruta metodológica bien definida. ¿Por qué lado será, profe? Con una ruta metodológica bien definida, pero que de alguna manera la misma academia, la misma línea positivista que tanto ha permeado las ciencias sociales, y ahí puede uno vincular también las artes, nos ha permitido, nos ha invitado a separar los asuntos de la cabeza de los asuntos del cuerpo, los asuntos de las emociones de los asuntos del cuerpo, como si esa distinción se pudiese hacer fronterizamente de manera tan tajante. Resulta que, pues por fortuna, las disidencias del conocimiento siempre hemos estado presentes, y en las nuevas epistemologías, especialmente eso que se han llamado las epistemologías del sur, esa disidencia siempre ha estado ahí como a flor de piel. Entonces, este carrusel, les decía, de alguna manera metaforiza lo que yo vivía en Toulouse por esa época, bien lo graficaba el profesor Agustín. Usted encuentra este tipo de carruseles por cualquier lado allá en Toulouse, y era un carrusel que daba giros y giros y giros en un bucle que se hacía eterno y no había nadie allí montado, ¿cierto? Yo decía, es la metáfora actual de mi vida. Estoy dando vueltas y vueltas y vueltas con una pregunta de investigación en una universidad que está vacía,
en un idioma que apenas sé decir un café allongé, un café petit, porque no sabía más, por fortuna era un proyecto con personas que hablaban muy bien el español y estaba completamente en una encrucijada tremenda, ¿cierto? Yo venía con una pregunta desde hacía mucho rato en temas, en temas de la investigación doctoral con algo que se ha llamado comunidades emocionales. Las comunidades emocionales que a mí me interesan indagar surgen a partir de una referencia de una antropóloga que se llama Miriam Jimeno, que comenzó a darse cuenta a partir de unos trabajos en campo que hacía con comunidades impactadas por la violencia, que esas comunidades cuando relataban su tragedia, al relatarla, al contarla, creaban unos lazos emocionales básicamente en un proceso progresivo de creación de comunidad, que ni siquiera esa comunidad tenía que tener una, digamos, una permanencia de vínculo geográfico físico, sino que solo con el hecho de contar mi tragedia y el otro querer escucharla, había un principio de conexión en eso que ella llamó comunidad emocional. Lo hace en 2001 con una comunidad indígena en el Cauca, con la comunidad Nasa, cuando es víctima de uno de los tantos vejámenes que ha sufrido por parte del Estado, especialmente a partir del brazo paramilitar, y en el traslado de esa comunidad a otro sitio territorial, ella comienza a escuchar los relatos de los indígenas y comienza a darse cuenta, Miriam Jimeno, que lo que se está construyendo allí es una comunidad conectada por una narración en un piso muy fuerte de condiciones donde florecían las emociones. Cuando yo leo el tema de las comunidades emocionales, coincide con una comunidad a la que quiero mucho y que finalmente con Juanfer, que está aquí, que es un compañero de vida, estuvimos, y es con la comunidad que hago mi tesis de doctorado, que es la comunidad de paz de San José de Apartado, es una comunidad campesina, y yo digo, todo lo que narra Miriam Jimeno lo hace la comunidad de paz. Es una comunidad que va a cumplir 30 años el próximo año, vive en el corregimiento de San José de Apartado, en medio de grupos paramilitares, en su momento en medio de grupos guerrilleros, y ustedes bien saben que la lógica binaria del conflicto en Colombia es, si te quedas, me combatís, o si te quedas, haces parte. Y eso también se vive en los barrios. Pero usted no se puede quedar en el territorio, especialmente en el rural en Colombia, si no se adhiere a esas dos posibilidades. Esta comunidad de paz, inicialmente con 1.000 campesinos, dijo, nosotros nos quedamos en el territorio y ni nos adherimos a ustedes ni los combatimos. Lo único que ustedes tienen es la posibilidad de matarnos. Pues en 30 años han asesinado a más o menos 500 miembros de la comunidad de paz. Y cuando yo llego a la comunidad en calidad de periodista, que no quería ser más periodista y tampoco mucho antropólogo, pero finalmente uno es lo que es en los hábitos académicos, yo digo, aquí hay algo que marca la diferencia con todos los contextos que yo he conocido. Y había un asunto que estaba muy vinculado a la narración. Y me di cuenta, producto de las conversaciones de amistad que tejí, que seguimos tejiendo con la comunidad de paz, que la gran estrategia de sobrevivencia de la comunidad de paz ha sido contar el relato. Nos lo decía Blacho, un líder campesino de la comunidad, para ellos el relato funciona en un doble sentido. Todo tiene que ver con la memoria, pero es una memoria que se quiere fortalecer al interior de esa comunidad y es una memoria también que se quiere fortalecer hacia el exterior de esa comunidad. Y es al exterior de esa comunidad donde comienzan a tener sentido las comunidades emocionales. Y es importante entonces entender esas comunidades emocionales a partir del concepto o de las nociones de Miriam Jimeno, a partir de dos dimensiones. La dimensión estética es clave. Hay un discurso que no toca las emociones, hay un discurso que toca la razón. Y ese discurso de alguna manera es un discurso preliminar cuando yo voluntariamente decido vincularme por amor, por gusto, por compasión. A mí no me gusta la palabra, pero suele aparecer en la literatura, por empatía con la causa de una comunidad o de una persona. Es decir, ya hay un principio de querer. Y si ese principio de querer está, es que de alguna manera hay un filtro de razón que se pasa
como preludio a ese. Es decir, ya hay un proceso de depuración en la razón, pero viene la vinculación de las emociones de alguna manera la conformación y la consolidación de una comunidad emocional a partir de estructuras emocionales. Y para eso la dimensión estética es clave porque la dimensión estética es la que me permite identificar el lenguaje con el que me comunico con el otro. Y los lenguajes de mayor potencia están muy vinculados a lo que nosotros hacemos desde el arte. Lenguajes vinculados a la música, lenguajes vinculados al teatro, especialmente al teatro popular, al teatro participativo. No es gratuito todo el teatro del oprimido y que esté tan vinculado, por ejemplo, a la lectura que uno puede hacer libremente de las comunidades emocionales, ¿cierto? Pero especialmente a los lenguajes más espontáneos de la vida cotidiana que están representados en el cuerpo. Y ahí es donde, por ejemplo, para las artes entra un quiebre importante con todo el tema del arte comunitario y el arte participativo, porque si usted va al purismo del arte participativo o al purismo del arte comunitario, todavía hay estructuras muy verticales y piramidales en esas formas de hacer ese tipo de arte, ¿cierto? Hay alguien que llega de afuera, instaura una pregunta de investigación, desarrolla unos talleres y permite que otros participen. Y él orienta y él participa y él encausa y él genera las reglas. Ahí sí se da un principio de participación. Y ni siquiera hay que mirarlo desde el análisis, no sé, psicológico, por ejemplo, o psicoemocional. Ahí hay una participación, pero es una participación que está todavía muy mediada. En la tesis de doctorado yo creo una palabra para ponerle a esa persona o a ese grupo o a ese proyecto que llega a instaurar unas dinámicas de arte participativo o arte comunitario, es la figura del vinculante. Que el vinculante puede ser el artista, el periodista, el antropólogo, el gestor cultural, la gestora cultural, lo que sea, llega es con el ánimo de provocar el vínculo social, ¿cierto? Y me parece que eso es importante porque hoy lo estamos viendo claramente en este país, en épocas electorales, lo que hay es una fragmentación del vínculo social. Y me parece muy importante que entre orillas que de alguna manera nos entendemos o que nos parecemos de alguna manera, ¿cierto? De alguna manera, no tenemos que ser distantes completamente. Hay un antagonismo del que uno no puede de alguna manera generar ni puentes ni orillas de reconciliación, porque hay un asunto ideológico que es imposible de sortear. Pero hay otros que están permeados por una serie de imaginarios que a través de estas estructuras narrativas muy propias de las comunidades emocionales uno sí podría tender puentes. Ahí es donde la figura del vinculante es clave. Y esa figura del vinculante tiene que tener la capacidad de leer el territorio, tiene que tener la capacidad de leer el contexto, tiene que tener la capacidad de determinar los lenguajes, a partir de los lenguajes también que son especialmente los lenguajes del cuerpo, para mirar cómo desarrollar estrategias narrativas, yo las llamé socionarrativas, que permitan el vínculo y el tejido social y que de alguna manera también posibiliten la conformación y consolidación de esas comunidades emocionales. En la comunidad de paz de San José de Apartado fue muy fácil, porque desarrollan mucho, por ejemplo, las narrativas musicales a través de la trova, a través de la música campesina, y han venido progresivamente apostándole a otros lenguajes del cuerpo. Por ejemplo, el teatro para ellos es fundamental, para ellos el convite es fundamental. Entonces es el teatro de alguna manera vinculado a la vida cotidiana. Cuando yo llego a Toulouse, volviendo al tema de transmigrar, yo todavía no me había dado cuenta de mi condición de migrante. Yo iba en condición de un estudiante de doctorado que va a aportar desde lo que sabe para hacer que la vida de los migrantes pueda ser mejor en los sitios donde viven. Pero no tenía todavía atravesado la idea de que llego a Toulouse siendo un migrante. Un migrante, hay una estratificación también de los migrantes. No tenía la dificultad de un migrante de la África blanca o africano o de África del Sur o de la Europa del Este. Llegaba con unas condiciones económicas soportables, pero era un migrante. Era un lugar que no era el mío, era un sitio que no era el mío, era una gente que apenas iba a conocer. Entonces comienza a hacerme la pregunta por mi lugar biográfico. Ahí, a la primera semana de estar allí,
sufre la pregunta por el lugar biográfico y lo grafico como una implosión de mi lugar biográfico. ¿Qué entender por lugar biográfico? El lugar donde uno históricamente ha construido sus identidades. El lugar donde uno, sus identidades emocionales, básicamente. Lo que uno ha denominado como la geografía más cercana, la geografía próxima. ¿Cierto? Y hay muchas formas también de entender esas geografías, pero yo la tenía muy clara. Yo tenía muy clara cuáles eran mis geografías próximas y yo sabía y entendía en la crisis en la que estaba en ese momento que ese no era un sitio donde yo pudiese de alguna manera ordenar mis biografías próximas. Por eso mi lugar biográfico en Toulouse implosionó y entré en una crisis. Pero aquí entra un asunto clave en todo este tema, que es el tema de la resistencia. Y es algo que pasa por la resistencia individual y es algo también que pasa por la resistencia colectiva. ¿Resistencia en qué sentido? Que si no existe resistencia, no existe no existirá esa necesidad de la implosión biográfica y de alguna manera esa forma de entender que la biografía también puede tener otras geografías en expansión. Pero eso solamente se construye a partir de la conexión del sujeto individual al sujeto colectivo. Aparece entonces en eso que a mi manera de ver es un gran acierto de Transmigrar, es que Transmigrar es un proyecto que busca reflexionar sobre el tema de la migración hecho por migrantes. Claro que es clave, me parece que es clave y yo no sé si Monique y quienes dirigieron todo este proyecto allá y acá, Ana acá, hayan entendido que esa quizás es el punto de quiebre de todo este proyecto de muchos años de trabajo, que todos somos migrantes, aquí o allá somos migrantes y que de alguna manera también en el proceso de narrar todo este ejercicio de la migración, lo que construimos fue una comunidad de migrantes. Y creo que es importante entender el tema de la migración si se entiende desde esa condición. Volviendo al tema de la implosión del lugar biográfico, aparece una persona que para mí fue clave en todo este asunto y aparece porque de alguna manera es el método que propone Transmigrar. No es un asunto aleatorio, ¿cierto? Es un asunto estratégico y que estuvo muy en la línea del desarrollo de Transmigrar y es una persona que se llama Carolina. Ella es una colombiana que hace parte del proyecto de Transmigrar en su momento, que por las mismas conexiones y dinámicas de Transmigrar me la encuentro en la fase de desarrollo de algunos talleres y me invita al desarrollo de un primer taller con público francés, cuando todavía todo era pandemia y podemos ver que los chicos y las chicas llevan todavía el tapaboca y eso que estamos en un espacio de la universidad muy abierto, sin embargo los miedos están ahí todavía muy exacerbados, pero aparece ella. Es decir, es en esa implosión del lugar biográfico para mí, Carolina fue algo que se parece mucho al concepto que nosotros conocemos como alteridad. Pero la alteridad aquí tiene un quiebre, y es que la alteridad, o al menos el purismo académico, nos invita a creer que la alteridad es ese tema de ponerse en los zapatos del otro, lo que se nos ha vendido como la otredad. A mi manera de ver también por el asunto antropológico, uno nunca podrá ponerse en los zapatos del otro. Por eso Adorno ha tocado mucho el tema de la compasión, y hay otros autores han virado a asuntos como las empatías o las simpatías. Creo que el término concreto para volver a Adorno es el término de la compasión, porque en ella pude verme en mi compasión. Es decir, la otredad en el momento de contarle mi historia a Carolina, alguien que se parecía mucho, aunque ya llevaba años y años en Toulouse, ya estaba terminando su doctorado, hablaba perfectamente el francés, tenía una vida allí, y yo llevaba 3 días, 4 días, una semana en Toulouse. En el asunto de narrarle mi historia a Carolina, pude ver
que había un principio de construcción de comunidad, pero había un principio de construcción de alteridad. Comencé a entender ese tema del lugar biográfico como un asunto en expansión y de una geografía que también está en expansión. ¿Y que necesita de qué? De un asunto que es clave en todo este tema, del relato, ¿cierto? Y eso son elementos claves de transmigrar, que transmigrar, al propiciar, por ejemplo, pasantías de 2, 3, 4, 5, 6 meses, con personas de diferentes partes del mundo, colombianos que viajamos a Europa, europeos que viajan a Colombia, lo que está propiciando es el vínculo y la creación de comunidad. Y en esa forma de propiciar el vínculo y en esta primera experiencia que yo de alguna manera comienzo a entender con Carolina, comienzo a entender con claridad la potencia de la narración. Lo decía Riquet, que le contamos el mundo al otro para poder organizar el caos. Pero cuando le contamos el mundo al otro o nos lo contamos a nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? Organizando nuestras propias tragedias. De alguna manera estamos jerarquizando en un tema narrativo un asunto de contarnos la historia que se nos presenta muy caótica, En la medida que estamos existiendo para nosotros mismos, existimos para los otros cuando contamos el relato, cuando contamos esa historia. Y ustedes como artistas, que me imagino que en algunos momentos también se han movido con el tema social y el tema comunitario y el tema participativo, ahí hay un asunto clave, en el asunto de contar la historia. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, y lo creo yo en algunas dinámicas del arte participativo o del periodismo que he utilizado dinámicas del storytelling, por ejemplo, es que la participación es ficticia, ¿cierto? La participación no te atraviesa. Y si la participación simplemente a mí me tiene como espectador de lujo VIP en una conferencia, puede que haya algunas bofetadas estéticas y de razón en lo que el otro quiera comunicar, pero realmente hay que tratar de mirar la estrategia discursiva, narrativa, de que el discurso que tanto me atravesó a mí, de alguna manera pueda atravesar al otro. En periodismo tenemos la herramienta de la reportería. ¿Y qué hace uno? Que es la investigación, acción participativa que puede haber tomado las artes o la antropología. ¿Y qué es ello? No es otra cosa que salir a campo, investigar, permitir que lo investigado me atraviese, para en el periodismo, por ejemplo, ir a construir una historia que principalmente me atravesó a mí. Y que la historia no es insumo que te garantice que eso puede atravesar a otros. Por eso la reportería, antes que nada, como la investigación, acción participativa, antes que nada, es un asunto que atraviesa al investigador. Eso me confrontaba a mí mucho, ¿cierto? Me ha confrontado a mí todo el tiempo en este ejercicio investigativo, desde el pregrado hasta el doctorado. Y básicamente lo que desarrollé fue una estrategia de cómo desarrollar a partir de esto investigado la conformación de comunidades emocionales que estén estrictamente atravesadas como estaría atravesado yo. Les voy a poner una canción que es un poco mañé y les voy a leer algo mientras la canción suena. Y es un poco mañé, pero da cuenta. Esto es lo que sale de un recipiente con fresas cuando dejas caer este dispositivo en el agua. Estas fresas son recién compradas del supermercado y ya las enjuagué bajo el grifo, pero en No sé si han escuchado esta canción. Tú me das Puedes subirle el volumen desde deshidratado. Está toda. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra, con más brillo que la que cae, porque algo está alimentando mi piel. En silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar de esta falta de ti, Artista que se llama Bebé o respirar Bebe, de no sé. esta ausencia de Tiene un mí, elemento particular en toda esta narración. respirar para sentirme Cuando comenzaron mejor, los talleres de creación respirar trans, para aliviar el dolor,
respirar, artista del teatro muy connotado en Europa que se llama Domingo Ferrandis, está desarrollando unos talleres performativos respirar, donde todos participábamos a partir de las expresiones libres del cuerpo. Mi función en Transmigrar para el momento era la de diseñar, esto está otra vez, sí, está sonando todavía. No. Mi función en Toulouse en el momento era diseñar un dispositivo de observación a partir del uso de la cámara de video para que los investigadores tuvieran elementos de análisis a la hora de investigar, por ejemplo, esos talleres. Domingo Ferrandis llega con la intención a la Universidad en Toulouse de desarrollar unos talleres muy de corte performático y uno de los talleres está mediado por esa canción. Aquí comienza a aparecer un elemento clave cuando hablábamos de la consolidación de la comunidad emocional a partir de la dimensión ética, de la dimensión estética. Y la dimensión estética, cuando esta dimensión está matizada por un lenguaje que básicamente te va a interpelar los afectos y las emociones. Yo de ese taller que sucedió hace 4 o 5 años, recuerdo vivamente esta canción, Bebe, respirar, de esta artista. Y recuerdo incluso cómo mis movimientos, con una cámara en la mano, se articulaban a los movimientos de otros migrantes que hacían parte del taller. Eso está muy en la línea de lo que Miriam Jimeno y MacLeod hablan sobre qué es una comunidad emocional. Se produce en el proceso de narrarle al otro, atestiguar para otro un sufrimiento. Hay sufrimiento en lo que yo vivía, hay sufrimiento en la condición del migrante, hay un sufrimiento que se puede expresar simplemente en el acto performativo de los gestos corporales en conexión con los otros. Sí había un sufrimiento. Había un sufrimiento que se lograba poner en escena a partir de ese ejercicio musical que detonaba Domingo Ferrandis, y ese sufrimiento de alguna manera es el que denota el proceso de resistencia. Le resisto a ese sufrimiento, le resisto a ese dolor. ¿Y cuál es el lenguaje? El lenguaje del cuerpo, un lenguaje altamente emocional. Hay muchas otras autoras, especialmente autoras en Europa, que han trabajado el tema de las emociones, pero me interesa el tema de Miriam Jimeno. ¿Por qué? Porque Miriam Jimeno transita no solamente en narrarle al otro mi sufrimiento y encontrar en el otro a alguien que me escucha y de alguna manera a alguien que está en sintonía, sino que Miriam Jimeno habla de la posibilidad de pasar a la acción política. Y me parece clave en este tema de Transmigrar, el tema de la acción política, porque hay una acción política en un gesto menor, y es la acción política del acompañamiento a quien siente su tragedia personal como la mayor tragedia del mundo. No tenía problemas de comida, no tenía problemas de dormida, no tenía problemas evidentes de racismo, pero llevaba un dolor conmigo, llevaba una tragedia conmigo, la tragedia de abandonar mi lugar y de construir un lugar que para entonces era un no lugar para mí en términos de Auger. Era un lugar donde todavía no, era un no lugar en la medida que no podía todavía construir emociones con el otro. Era un no lugar en la medida que para mí seguía siendo un lugar de tránsito. Todo lo contrario, el lugar para Auger, que es ese espacio vital donde con el otro, para el otro y para mí, construyo relaciones e interacciones de valor, relaciones e interacciones emocionales. Ese espacio con Domingo Ferrandis fue virando al lugar, progresiva y paulatinamente fue virando al lugar. Y en ese otro, aunque no supiera su nombre, aunque lo supiera y lo pronunciara mal, se iba edificando, iba construyendo una comunidad. No lo sabía todavía muy claramente, pero estaba construyendo una comunidad emocional. ¿A partir de qué? ¿Qué fortalecía el lazo? ¿Qué de alguna manera que ayudaba a edificarlo? La narrativa musical, el relato performático, las estéticas que allí se estaban creando, y eso viraba o derivaba en acción política, porque de allí ¿qué pasaba? Encontraba a alguien que venía de Medellín o de Bogotá, que había pasado esas tragedias, y a partir de un tinto compartido, volvía a tener aterrizaje en un mundo que estaba apenas aterrizando.
Voy a mostrarles entonces, si esto logra, vamos a ver cómo volverá al tema de la presentación. ¿Qué pasó? Como perdido con la presentación. Este es un video que yo hago de ese taller con Domingo Ferrandis, que surge producto del acto performático. Yo no me veo por ninguna parte del taller porque mi labor era construir un esquema de observación audiovisual de los talleres, y lo que hago es, de alguna manera, ser el que lleva el registro audiovisual del taller, pero da cuenta un poco de esa comunidad que se estaba armando y del relato que se termina construyendo. Pero, ¿cómo abrir la ventana para que entre el aire? Porque para mí un libro es como una ventana. Cuando vemos el libro grande, como se abren las ventanas, o sea, es como abrir una ventana por dentro, ¿no? Simuelo, dejar el balcón abierto. El niño come naranjas. Simuelo, dejar el balcón abierto. El niño come naranjas. Simuelo, dejar el balcón abierto. El niño come naranjas. ¿Qué es lo que veo desde mi ventana? O quizás, ¿qué me gustaría ver? Cómo entra la luz. El aire. Esta indiscriminada pandemia ha forzado a media humanidad a mirar el exterior desde la ventana. En el tronco de un árbol una niña, en el tronco de un árbol una niña. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú, ¿qué has hecho de mi pobre flor? Se observan las calles desoladas con esa misma mirada melancólica. Piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar esta falta de ti, respirar esta ausencia de mí, respirar para sentir mejor, respirar. Cuando el tiempo permite separar lo sustancioso del ruido. De repente, millones de personas comprenden con mayor profundidad, gracias a la propia experiencia, el significado de la reclusión. Pero, Entonces, qué es lo que veo qué es lo que veo desde mi ventana? Una pregunta que me imagino que ustedes también desde el arte se han hecho permanentemente. Además, cuando ustedes tienen unas fronteras tan porosas en el momento de hacer trabajo con comunidad, y que me imagino ese asunto por la participación ha estado tan mediado, epistemológica, éticamente, desde el etos que construyen sus trabajos artísticos. Es claro, y es fundamental también entenderlo, que especialmente en el ejercicio artístico, lo principal a mi manera de ver es que la narrativa termine quedando en evidencia desde lo biográfico. Es el primer, de alguna manera, demonio o ángel que tenemos que enfrentar y afrontar a la hora de realizar el trabajo investigativo, artístico que realicemos. Eso finalmente va a estar mediando todos los procesos, ¿cierto? Yo me doy cuenta en este taller con Domingo Ferrandis, un taller estrictamente gestual, que las emociones son unas narrativas que simbólica y estéticamente no tienen caducidad. La razón siempre va a tener un sustrato ideológico a través del cual combatirse, pero el lenguaje estético, esa dimensión estética que está muy en la línea de lo que ustedes como artistas hacen o que hacemos como artistas, es la posibilidad de detonar un lenguaje que se va a instalar como una huella indeleble en la memoria de los otros y en la memoria personal. Volvemos a lo que decía Blacho, nuestro amigo de la comunidad de paz. Cuando nosotros construimos una narrativa musical a través de música campesina y la lanzamos al mundo, eso es una narrativa
que va a construir comunidades emocionales por donde quiera que vayan en una permanencia absoluta y constante. Es un ejercicio de memoria que va a quedar ahí y que va a consolidar y a construir, o va a construir, a consolidar una comunidad que no va a desaparecer en los años que a uno le queden de vida, aún no viéndose nunca más. Eso es lo que distancia el postulado que yo construyo teóricamente del de Miriam Jimeno, que yo no necesito del vínculo geográfico, ya sea virtual o ya sea físico, para entender que construir una comunidad que está completamente atravesada y en un tejido de construcción permanente con ese grupo de migrantes que conocí en Toulouse hace 4 o 5 años y que me ayudaron a entender a partir de la posibilidad de un relato muy mediado por lo corporal, por lo performático, por lo musical, es decir, esa dimensión estética de esos lenguajes flexibles, que yo también era migrante. Y que como migrante, lo único que tenía que cambiar era el asunto que se ha vendido ahora y que se engaveta muy y que de alguna manera se vende como la orientación académica para mostrar que es todo lo que tiene que ver con las empatías. Yo realmente lo que hice fue tirar el concepto de empatía a la basura y comenzar a trabajar más el concepto de compasión. Y porque la compasión lo que me permite es no tenerme que poner en los zapatos del otro. No tenerme que poner en los zapatos del otro, porque hay una condición, esa condición de humanos, que de alguna manera en la sensibilidad también me permite reconocer que eso también soy en la medida que me afecta. Por eso aquí la razón pasa a un segundo plano, porque lo que realmente hay es una afectación de los afectos. Y eso es lo que construye una comunidad estructurada. Y como lo decía Bourdieu, estructurándose. Es una comunidad en permanencia, ¿cierto? Aquí también les voy a mostrar como los diferentes elementos de esos talleres que comenzaron a tener mucha relevancia en los primeros días de la estadía en Toulouse, con la pandemia allí, y que de alguna manera también dan cuenta de las fortalezas y de las fuerzas de los lenguajes del cuerpo, que básicamente son los que nos competen en este ejercicio. Y su ausencia no mata un poco cada día. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Sobre esta película me inspiré esta noche en todo esto, ¿no? Vamos a contar que aunque parezcan todas las ventanas iguales, cada ventana es un mundo. El impulso de la materia, digamos, que no es todo cerebro, sino que es eso es lo interesante. Como que le susurra el texto lo que necesita, pues necesita una silla. Y yo sé, le ha susurrado una silla. Y le ha susurrado que necesita una tela y alguien una tela. ¿Por qué? Porque quiero contar el corazón y con una tela me basta. Un trapecio. Te susurra. Sino que realmente se permita, digamos, al espectador viajar en relación a eso que está. Es una cosa de percepción también. Sí, entonces, por ejemplo, la música es más empática. Yo pienso que cada medio más empática que el lenguaje. No, yo creo que depende de verdad. Mira, yo creo que no solo depende de lo que diga el contenido del texto, sino de cómo aparece, eso, si aparece, o sea, si lo dices, pues ya el registro de la voz, de las emociones, si es de manera plástica que se usa, hay también funciones con la videoproyección, el ritmo de la lectura, que puede ser también la emoción, que está, hay la intimidad de la lectura, que se acostumbra a leer solo, y aunque sea en un espacio colectivo, pues tienes esa relación. Y lo que vemos ahí es que se conversa ya desde esos primeros talleres del tema de las emociones, incluso se habla de lenguajes y se habla indistintamente de lenguajes y la potencia de los diferentes lenguajes. Para ustedes en el periodismo quizás no les interese mucho, pero hay un teórico en la comunicación y el periodismo que desde los años 50
Marshall McLuhan viene hablando de los lenguajes fríos y los lenguajes calientes. Entonces, por ejemplo, él habla de los lenguajes calientes como los lenguajes de mayor afinidad emocional y especialmente habla de los lenguajes vinculados a la radio, a la televisión, al audiovisual, donde hay un impacto estrictamente emocional. Eso lo ha tomado también mucho, por ejemplo, la publicidad y el cine. Por eso hay autores que hacen tan buen uso de los elementos semánticos y eh, del lenguaje audiovisual que uno con ellos se identifica. Un ejemplo claro, por ejemplo, un ejemplo claro de ello es el cine de Wes Anderson, ¿cierto? Wes Anderson hace una alusión directa a las manipulaciones del lenguaje audiovisual para generar un vínculo especialmente de los afectos y de las emociones con las audiencias, no solamente desde la música, sino también desde el color. El asunto para nosotros como artistas, y especialmente espero que ustedes se muevan mucho también con los temas de los lenguajes corporales, debemos tener mucha claridad que, o al menos tenerlo como punta de lanza en nuestros ejercicios, que un elemento clave para poder direccionar nuestro trabajo a la conformación y consolidación de comunidades emocionales son las afectaciones del cuerpo, ¿cierto? Las afectaciones del cuerpo. Hay que tratar de identificar cuáles son los lenguajes de mayor potencia corporal y en esa calidad o en esa condición que yo llamo de vinculante, poder propiciar el vínculo, poder propiciar el tejido a partir de lenguajes socionarrativos que uno logre identificar de origen. Por ejemplo, hace poco desarrollamos con el grupo Hipertrópico un trabajo en Comuna 6 con temáticas que tenían que ver con diversidades sexuales. Hubo una participación de chicos de colegio entre 14 y 16, 17 años. La primera misión que hicimos en un diagnóstico rápido participativo fue identificar los lenguajes con los que esos pelados se identificaban más. ¿Cuál creen ustedes que fue? Ustedes son pelados también. Los lenguajes audiovisuales. Incluso no solamente son consumidores, sino que muy en la línea de Toffler, en la tercera ola, que él habla del prosumidor, ya no solamente nos dedicamos a consumir contenidos, sino que nos dedicamos a producir contenidos. Y hay una producción a todas las escalas de la vida. Algunos incluso se las han dado de influencer y comienzan a producir comercial e industrialmente. Pero finalmente, en esa condición de prosumidores o de prosumers, estamos produciendo contenidos para nuestros ámbitos sociales más cercanos. Y creo que era Bourriaud, creo que era él el que hablaba de la desviación de sentido y hablaba del giro de sentido semántico con las publicaciones plásticas que de alguna manera desarrollamos en los medios sociales. Pasa ahora, por ejemplo, con todo este tema electoral que de la Espiella o Cepeda ponen una fotografía en sus redes sociales y uno lo que hace es descargar esa fotografía y en una suerte de artivismo o nenactivismo, netactivismo, darle un segundo significado a esa fotografía muy en la línea de lo que uno quiera. El asunto clave, al menos en este asunto de los temas de las comunidades emocionales, es que ustedes comiencen a pensar más en cómo detonar y potenciar los lenguajes del cuerpo propio y del cuerpo otro, ¿cierto? La música es un gran elemento para hacerlo, el arte participativo es un gran elemento para hacerlo. En el estallido social hay un colectivo bogotano que se llama Puro Veneno y fue muy interesante el ejercicio que hizo porque en un proceso de activismo, estando ellos en Bogotá, desarrollaron una estrategia de activismo artístico en todo el país, donde daban unas pautas montando en un drive de acceso libre para que la gente utilizara elementos propios del stencil, elementos propios del collage y desarrollaran tomas ciudadanas en diferentes partes del país. Ellos daban de alguna manera el menú para que la gente lo desarrollara, pero era la gente en sus contextos más próximos la que de alguna manera tenía que llevar la estrategia en un desarrollo que no tiene nada, otra cosa que ver con que finalmente un desarrollo de la exposición corporal. Finalmente, como para ir dándole también cierre ya a la exposición, hay un asunto en todo este tema de transmigrar que finalmente es lo que consolida en mí esa idea concreta de que la gran fuerza y la gran potencia de transmigrar en ese ejercicio que hicieron
fue la consolidación de una comunidad, porque ya ni siquiera es la conformación, es la consolidación de una comunidad emocional completamente atravesada en primera persona por la experiencia de la migración. Por la experiencia de la migración, que no es otra que la pérdida y la búsqueda de un lugar. Puede ser de estrato 50 o de estrato 0. Pero si la migración es algo, es la pérdida y el horizonte de un lugar y el tránsito hacia su búsqueda. Lo que de alguna manera posibilita transmigrar es vernos como migrantes, construir un relato individual que se colectiviza y que yo juzgo se concreta de una manera muy visual en esto que de forma también muy espontánea llamamos en su momento, en los talleres que hicimos Agustín por ese tiempo, que se llamó la tropa Transmigrar. Entonces eran unos talleres, no recuerdo ni cuál era el sitio, yo no recuerdo nada no, con nombres específicos de Toulouse, recuerdo la gente y las emociones y demás. Nos reuníamos en un espacio, en un teatro, y había un muchacho, un amigo que se llamaba Iván, que venía de Venezuela, había otra gente que venía de Europa del Este, había otra gente que venía de África, y todo estaba muy mediado por la música y el ejercicio siempre era de corte muy biográfico. Yo recuerdo esa tropa Transmigrar, incluso todavía tengo el vínculo en WhatsApp, no hablo con ellos, pero viven en mí. Y especialmente vive en mí Iván, un muchacho venezolano que llegó a hacer camino como migrante en Francia, creo que todavía vivía allá, y con su guitarra comenzó a narrarnos lo que era la vida en Venezuela y lo que terminó siendo sus búsquedas en Francia. Iván, para mí, es el ejemplo más concreto de la fuerza del ejercicio narrativo dentro de la dimensión estética de la potencia musical para la conformación de la comunidad emocional. Y especialmente también me permite visualizar la dimensión ética de la comunidad social, que no tiene otro trasfondo que el papel político. Y es que en ese ejercicio básico de relacionamiento que se daba en ese teatro en Toulouse, después de los talleres nos reuníamos a conversar y a tratar de cambiar el mundo de los migrantes. Es decir, nos reuníamos a tratar de cambiarnos nuestro mundo y del mundo del 90% de los europeos que son migrantes. Ahí había una acción política. La acción política de la que habla Borriaun en el arte, yo sé que las estéticas relacionales puede que no les guste mucho, que tengan muchos detractores, pero me parece que Borriaun es un ejemplo que para mí es importante e incluso recurrente, porque yo creo que sí es la posibilidad de eso que él llamaba utopías posibles. Me perdonan el juego de palabras. Ahí hay una utopía posible, una utopía que se concreta en el hecho básico de poderme asentar, conversar con un amigo venezolano o a tratar de gesticular en un inglés machacado y en un francés machacado con una persona que venía de Europa del Este, de África o cualquier otra parte del mundo, que se puede habitar otro escenario posible. Eso lo hacíamos desde la conversación concreta después de un taller. ¿Y qué hace Transmigrar? Crea unos talleres y crea unos dispositivos para que esa acción política tenga un escenario concreto, para que el mundo del migrante, que es un mundo en una tragedia constante, independiente de la calidad de migrante que seas, en esa búsqueda del lugar constante, porque a ti también nos ha vendido mucho la idea del viaje del héroe, ¿cierto? Pero el viaje del héroe no es otra cosa que la necesidad de salir a conocer el mundo con todas sus peripecias para volver a la montaña donde me siento refugiado, donde me siento con algunos cercanos. Lo que posibilita transmigrar de alguna manera es, en ese tránsito, cómo encontrar una montaña cercana. Y creo que se logra a partir de esa narración muy escenificada desde lo corporal. Porque era una narración que partía del cuerpo, salía al mundo, se vestía de lenguajes para volver al cuerpo. Era una doble afectación. Y si hay una doble afectación, necesariamente hay una forma de cambiar la mirada que yo tengo frente al migrante que soy y frente a los otros migrantes que están ahí. Nosotros lo vivimos a todo momento.
Nosotros tenemos el fenómeno de la migración aquí en todo sentido, hoy por hoy, con el fenómeno quizás más crudo de Latinoamérica, que es el fenómeno de la migración venezolana, ¿cierto? Si uno a partir de todas estas peripecias por el mundo de la migración viene y comienza a mirar el migrante venezolano, como lo miran los medios masivos de comunicación, con esa xenofobia siempre a flor de piel, escondida en eufemismos, escondida en tecnicismos, de nada sirvió el paso reflexivo, por eso que denomino comunidad emocional y por eso que se fortalece desde las narrativas estéticas de las que hablo. Necesariamente hay un cambio en la mirada y eso se siente en el relacionamiento, en la posibilidad de escuchar, en la posibilidad de entender otra tragedia sin tener que ubicarme en sus zapatos. Y creo que eso lo logra transmigrar. Ese es el semillero que de alguna manera deja transmigrar instalado. Y finalmente, utilizo aquí una frase de cajón para ponerla contra la pared, esa que dice que los actos de darse cuenta son siempre muy personales. Efectivamente son siempre muy personales, pero en este caso de la conformación de una comunidad emocional, la experiencia se hace experiencia en la conexión con el otro, en el contacto con el otro, ¿cierto? De ponerme en mis zapatos y entender que el otro también tiene un punto de ubicación, un mundo de intereses, que tiene sus tragedias y sus aspiraciones. Y ahí también se puede construir en un nosotros una condición de experiencia colectiva. Entonces la experiencia no es solo individual, ¿cierto? Y finalmente, lo que les decía ya como para cerrar, este es quizá uno de los lugares más bonitos de la ciudad, pero es algo que para mí, hoy por hoy, sigue siendo un espacio vestido de melancolía. Nunca podré abandonar el migrante que fui allí y la melancolía que eso generó en mí. Lo que detonó transmigrar fue la potencia de una gran comunidad emocional, que sin la necesidad del vínculo físico edificó un relato simbólico colectivo para comprender la migración desde la experiencia directa y de paso propiciar rutas para habitar otros mejores mundos posibles para ser habitados. El relato sigue su curso, en mi cuerpo va, y sé que también van los cuerpos de esas personas que hacen la comunidad emocional y que quizás nunca en mi vida vuelvo a hablar con ellos, pero que siempre harán parte de mi comunidad tras migrar. Ahí lo dejo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Con todo Qué el gusto. interesante y además sentida esta charla que nos das y bueno, este compartir desde tu experiencia que es tan valioso y que a veces cuando tratamos de racionalizar las cosas, pues nos quedamos en una superficie que no profundiza, ¿no? Entonces, muy bien, pues abrimos el espacio para las preguntas. Quienes están conectadas y conectados en este momento, pues pueden levantar la mano, hacerme alguna seña y yo con mucho gusto les abro el micrófono. O aquí quienes están presentes en sala, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. A mí me llama mucho la atención esto que estás planteando porque yo creo que estás dando en un punto muy concreto en relación con la transformación, en relación con el cambio. Cómo nosotros pensamos que el cambio sucede a partir de como un cambio de pensamiento, de estructuras de pensamiento, ¿sí? Que eso genera la transformación social o el cambio social y un poco tú lo que nos estás trayendo aquí es, no, mire, realmente para que pueda haber un cambio profundo, un cambio, sobre todo un cambio que perdure en el tiempo, ¿sí? Debe pasar a través de no solamente la emocionalidad individual, sino esa construcción de comunidades emocionales, de ese intercambio con el otro. No sé si quieras profundizar un poquito allí. Sí, a ver, profe, creo que ese ejercicio también yo lo he venido estudiando mucho a partir de algo que no sé si para las artes ha sido importante en la investigación, pero por lo menos para las comunicaciones sí. Creo que también se ha venido tocando y esto es lo que tiene que ver con las narraciones transmedia, ¿cierto? Entonces, las narraciones transmedia normalmente siempre están acompañadas de unas estrategias de expansión. Y es unas estrategias de expansión que tienen un nodo o una matriz de inicio
y esa matriz se va expandiendo casi siempre a partir de unos artilugios de expansión de las narrativas, eh, de acuerdo con los intereses de lo que se quiera comunicar y en el contexto en el que se esté, ¿cierto? Eh, pero siempre ha estado muy, digamos, mediado por la estrategia del artilugio de expandir la narración. Lo importante en estos ejercicios, profe, creo que es entender esa narrativa. Yo la quiero seguir llamando transmedia, porque la transmedia no nace con lo digital de alguna manera nos abre otras posibilidades de otros contextos, otros lenguajes, otros formatos. Lo que nos posibilita la transmedia en este caso es mirarla desde otra frase, que es una frase de cajón contemporáneo para hablar de estos temas, que es: trate de que la transmedia lleve una narración orgánica. Pero la narración orgánica no es otra cosa que un asunto que está rayando con el interés temático de la persona que está conectada con ese tema, con ese grupo. Yo comparto voluntariamente y participo voluntariamente exclusivamente de lo que me interesa, ¿cierto? Yo interacciono en las redes sociales de manera voluntaria con temas que exclusivamente me interesan. Entonces aquí la clave en este ejercicio que yo sigo siendo, que de alguna, creo y le sigo apostando que la magia de todo esto es la narración, y es la narración que tiene como centro vital en el ejercicio de expansión transmedia al cuerpo. Y el cuerpo es el detonante de la narración que necesariamente está en vínculo con otro cuerpo, con otros cuerpos. Y es el que posibilita la expansión, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta yo de las modificaciones, de los cambios, de las transformaciones en la mirada? Paul Valéry decía que lo más profundo que tenemos es la piel, ¿cierto? Por eso la relación que tenemos con alguien que puede surgir como todo un idilio, en 4 o 5 meses, un año, puede terminar siendo una tragedia y puede terminar uno odiándose con la otra persona. Y lo que cambia son las formas que tenemos de relacionarnos y de vernos con esa otra persona. Viendo que lo importante aquí es que esa piel que se va transformando, esa piel que vamos viendo de otra manera, la propia y la de los otros, esté construida sobre esas dinámicas de un relato compasivo, ¿cierto? No, y no es la compasión de la fe cristiana, es la compasión del sentirnos humanos y de sentir de alguna manera la fragilidad humana. Y ahí de alguna manera creo que es importante también que el gran piso de esa dimensión, de las dimensiones que hablamos, dentro de esa dimensión política de estas estructuras de las comunidades emocionales, es el piso ético, ¿cierto? Es el piso ético de entender que finalmente la fragilidad del individuo solo puede tener consistencia en cierta solidez de lo comunitario. Y creo que eso es clave. Por eso no renuncio a la idea de una comunidad emocional. Yo no hablo de un sujeto emocional, hablo de una comunidad emocional. Y mientras más, ¿cómo de llamarlo? Como más diminuto el tejido, más fino el tejido, más fuerte la estructura de lo comunitario. Entonces creo, profe, que en ese ejercicio del relato compartido es que esto termina fortaleciéndose. Claro, ahí creo que entramos en una resonancia muy fuerte. Yo en el 2003 publiqué a partir también de todo ese trabajo con Transmigrants un artículo que se llamó El giro del concepto de empatía al del amor compasivo en el abordaje de las vulnerabilidades a través de las artes. ¿Sí? Y bueno, creo que ese concepto del amor compasivo, de la compasión amorosa, ¿sí? Cada vez es más importante, pero también queda toda esta pregunta sobre cómo se pueden hacer unos procesos de transformación que surjan desde las comunidades, desde las necesidades de las comunidades, no impuestas desde afuera para esta construcción de comunidades afectivas, pero al mismo tiempo, y nosotros lo estamos viviendo ahora, como hay unas intenciones muy fuertes de manipulación afectiva con fines políticos o con, bueno, entonces también es ese delgado hilo que nos
distancia, digamos, de un recurrir a las emociones para manipular o un recurrir a las emociones como un proceso de crecimiento y de transformación colectiva. Sí, ese es un riesgo y por eso la dimensión de lo ético es tan importante. La dimensión de lo ético, la dimensión de lo ético aquí es clave porque finalmente, por eso yo no quiero hablar de artista, no quiero hablar de gestor, no quiero hablar de dinamizador. Después de mucho trabajo con la asesora, con Isabel, llegamos a la palabra del vinculante como un propiciador de la conversación, ¿cierto? Como un propiciador del vínculo. Eh, y creo que es importante también las lecturas territoriales para poder hacer las definiciones y los acercamientos a la concreción de ese vínculo. No todos los escenarios son escenarios posibles, ¿cierto? Lo habla Darstein con los niveles de participación. Se nos ha vendido una ilusión sobre la participación, se nos ha vendido una ilusión sobre la producción, se nos ha, Michel desertó harto de que se hablara de consumidores, eh, definió un término un poco más como desde la línea de lo conciliador, de lo que se produce, pero que de alguna manera también tiene incidencia en lo otro de una manera útil y de una manera honesta. Eh, entonces creo que hay una muy buena herramienta, especialmente para el arte, porque yo creo que a partir de todos esos ejercicios que vienen muy desde la línea de la investigación-acción participativa y que la ola desde la antropología ha bañado otras áreas del conocimiento, entre ellas las áreas que puedan estar vinculadas a las artes, creo que todavía hay muchos poderes desde el tinglado. Y hay muchos poderes desde el tinglado porque consideramos al otro en una suerte de premodernidad o consideramos al otro en una suerte de minoría de edad que tiene que seguir siendo asistido. Hay comunidades, por fortuna, que se cansaron de esas formas y de esos imaginarios coloniales que todavía tenían los investigadores y los artistas cuando iban a desarrollar procesos en sus comunidades, y lo que hicieron fue cerrarle los espacios. La comunidad de paz es una comunidad en ese sentido que decidió cerrarle los espacios a periodistas, antropólogos, artistas, y no llegan con una propuesta concreta. Claro, y los medios masivos no tienen entrada a la comunidad de paz por las narrativas que finalmente han construido a su haber. Entonces creo, aquí hay un gran reto, aquí hay un gran reto para las artes, hay un gran reto para algunas corrientes de las ciencias sociales, y es de construir el tema de la participación, ¿cierto? Porque el otro participa y participa y participa, sí, puede participar activamente, eh, ese participar activamente puede ser una participación que todavía lo ponga eh, en una participación simplemente desde la grada. Yo creo que aquí lo importante es cómo poner a participar al otro desde una participación protagónica. Hay muchas herramientas. Desde el audiovisual hay una que a mí particularmente me gusta mucho y es el documental social participativo, que tiene sus variables en el video social participativo, que podría tener sus variables en el collage social participativo, qué sé yo. Es identificar los lenguajes de base y a partir de esos lenguajes que yo llamo socionarrativos, tratar de no generar choques etnográficos muy fuertes y tratar de que tu voz, tu presencia, tu permanencia no tenga ese sello colonial tan fuerte, y especialmente el sello colonial que ni siquiera reflexiona sobre el saber situado, sino que llega un poco sobre unas estrategias muy mecanizadas, ya muy automatizadas, a aplicar y a aplicar. Creo que es importante, aunque aquí haya un método de aplicación colectiva y que haya un método de aplicación general, siempre es muy importante hacer una lectura precisa del territorio, una lectura próxima, una lectura geolocalizada si se quiere, y en construcción con los otros, ¿cierto? Entonces creo, por ejemplo, en ese sentido, la comunidad de paz de San José de Apartado a mí me ayudó mucho, porque lo primero fue que me ayudó como a deconstruir el ego académico que es tan fuerte, ¿cierto?
a pensar de que ya todo estaba preestablecido, planificado y que simplemente era tire la sábana de la planificación y comience a construir. Allí me di cuenta de que no, que hay un universo extenso de posibilidades expresivas y de manifestaciones. Muy interesante, Alejandro. Bueno, pues no sé si alguna de las personas que están conectadas quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, o aquí en sala. Muy bien, pues yo creo que Me faltó la música. sí, 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 Espero que la sí. ausencia de música no debilite la condición de comunidad que se va a No, construir. pero quedó en la grabación, Ah, entonces bueno. cuando volvamos a escucharla en la grabación, ahí la tendremos. Alejandro, no me resta más que agradecerte muchísimo tu participación, que hayas tenido la gentileza de venir y compartir todo este conocimiento y bueno, y toda esta experiencia que has tenido desde el año 2021, ese viaje a Toulouse y todo lo que has hecho con la comunidad de paz de San José de Apartado. Seguramente seguiremos haciendo proyectos conjuntos. Yo me despido hoy, pues es el último seminario de las artes Transmigrarts. Ya hemos completado, como les decía al inicio, 3 ciclos de conferencias durante un año y medio. Y bueno, ustedes podrán consultar todas las conferencias en nuestro canal de YouTube de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Les deseo un feliz resto de día y bueno, espero que nos encontremos en otra oportunidad. Mil gracias.